muchas veces nos hemos preguntado literalmente qué rayos pasó aquí. O sea, que hay momentos en que las circunstancias nos sorprenden de tal manera en que no le encontramos explicaciones a los acontecimientos que ocurren en un momento determinado de nuestra vida, de nuestra historia o del día. O sea, simplemente nos encontramos frente a una serie de eventos que ni siquiera podemos explicar, que ni siquiera muchas veces sentimos merecernos, que ni siquiera nosotros mismos podríamos objetivizar y decir que tenemos algún grado de responsabilidad a veces de los acontecimientos. Y nos quedamos llenos de incertidumbre y nos preguntamos, ¿qué pasó? Y es un gran interrogante que nosotros le llevamos a Dios cuando sentimos que las circunstancias que nos acompañan no están acordes a lo que nosotros sentimos en nuestro corazón merecemos, o a lo que nosotros sentimos o esperamos que Dios obre en nosotros. Hay un libro muy antiguito ya que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, porque es que ciertamente hay pérdidas que tenemos, circunstancias que vivimos que realmente para nosotros no tienen ningún sentido. Y encontrarle el sentido en Dios es un ejercicio a veces doloroso, un ejercicio que cuesta tiempo, un ejercicio que tiende a lastimarnos muchas veces. Y Dios no hace nada que no tenga sentido. O sea, no tiene sentido para nosotros. Y por eso nosotros nos preguntamos, "Ey, ¿eso qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué rayos pasó aquí?" Y entonces nosotros no hemos estado solo en este tipo de experiencias o en este tipo de circunstancias. Hay varios casos en la Biblia y de personajes que en determinado momento de su existencia se cuestionaron qué estaba pasando y por qué le estaban pasando determinadas cosas cuando no estaban haciendo las cosas, al menos no mal desde su perspectiva. Y creo que los dos más famosos los vamos a compartir hoy y quiero que vean sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 37, versos 1 al 3. Y dice la palabra, versión Reina Valera para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Ilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Hasta ahí, un hijo de los últimos, el gordón, amado por su papá, que se portaba bien, le contaba a su papá las cosas que no estaban bien en la casa. Y dice la palabra que en el verso 12 al 18, que después fueron los hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y ellos respondieron, y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón, y llegó a Siquén, y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió,
busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron, antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Hombre, muchacho, hijo de su papá, tranquilo, se fue a hacer un mandado obedeciendo a su papá porque lo mandaron. Dijo, ah, sí, papá, yo voy tranquilo, yo busco a mis hermanos, los buscó hasta donde estaban para poder llevarle la razón a su papá. Pero nunca José se imaginó lo que iba a pasar en el corazón de sus hermanos. Y conspiraron, dice la palabra, para matarle. Y bueno, y en medio del transcurso de la historia sabemos que finalmente no decidieron matarlo, sino que lo vendieron y padeció mucho su padre, Jacob o Israel, como lo está llamando la palabra en este momento, y padeció el mismo José en carne propia circunstancias que él no había pedido, ni estaba buscando, ni se merecía, ni nada. Y José en su proceso seguramente se tuvo que haber preguntado, pero a mí, ¿por qué? O sea, y Jacob en su dolor de padre de haber perdido a su hijo, Dios mío, o sea, tanto anhelar yo un hijo en mi vejez, tanto ganas de que mi hijo, el hijo de mis ojos, y me lo quitaste, me lo arrebataste. ¿Qué pasó aquí, Señor? Un dolor profundo en dos seres humanos, en acontecimientos que no fueron merecidos para ellos. Ni su padre merecía que su hijo se lo hicieran pasar por muerto y llorar de la manera que lloró a su hijo, ni José mereció el trato que recibió al ser vendido como esclavo. Y digamos que él fue vendido como esclavo y bueno, ya lo estaba esclavizado, pero ya estaba como más tranquilo el hombre y estaba en una casa bien, atendiendo las cosas, pero resulta que la mujer del amo se enamora de él y otra vez el muchacho es llevado a estar en una circunstancia inapropiada, en una circunstancia dolorosa a causa de algo de lo cual no era responsable. ¿Qué culpa la señora le puso el ojo? Y a causa de que la señora le puso el ojo y él no le correspondió, él terminó preso como un delincuente, después de haber alcanzado un lugar de honra. Y el proceso de José fue tan doloroso y fue tan difícil para él que aún cuando ya él estaba vislumbrando y cuando ya estaba en la posición de autoridad, cuando ya el plan de Dios era más visible, más establecido, él de alguna manera toma venganza de sus hermanos, los hace sentir incómodos, los cuestiona, le mete la copa y él intenta como por su cuenta algún grado de respuesta ante tanta agresión que sufrió, pese a que ya el propósito de Dios estaba cumpliendo en él. Pero llega un momento en la vida de José que José entiende el propósito de Dios en su vida, que él entiende que esos eventos, o sea, no porque lo vemos a lo largo de la palabra sí, él sufrió y al final Dios usó a José para bendecir a todo el pueblo de Israel en el tiempo de la sequía. No, él como ser humano lo expresa la palabra, reconoce que el propósito de Dios se estaba cumpliendo en su vida. Y que a pesar de esas circunstancias difíciles que le tocó vivir, producto de la esclavitud y producto del encarcelamiento y todas las cosas que padeció cuando lo tiraron en la cisterna y todas esas cosas, él
aunque no lo merecía, había un plan más grande de Dios en medio de su dolor. Y esos sueños que él tuvo, por los cuales sus hermanos sintieron celo en algún momento, Dios le permitió hacerlos realidad, verlos hechos realidad. ¿Y dónde dice Ada que José reconoció eso? Bueno, José lo reconoce en Génesis capítulo 50, versos del 15 al 21. Dice la palabra que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces no es que nada más que en el análisis del texto uno pueda llegar a la conclusión de que sí, se cumplió el propósito, es que el mismo José entendió que había un propósito que era mayor y que a causa de lo que él vivió hubo muchas personas que pudieron ser sanas. Entonces, aunque nosotros no comprendemos muchas veces y nos explicamos, hey, ¿yo qué hice de malo para merecerme esto? O sea, yo no hice nada malo. El plan de Dios siempre es mayor. Y el propósito y el plan de Dios opera bajo un principio hermoso que es el principio de restitución. El principio de si algo te intenta quitar el enemigo, el Padre te lo devuelve y no solo te lo devuelve multiplicado. Entonces, nosotros, en medio de nuestros procesos y en medio del dolor, nos cuesta muchas veces asimilar las circunstancias. Y yo intento ponerme muchas veces en el lugar de algunas personas y digo, pero yo lo que estaba haciendo era bueno. Yo intenté fue hacer algo bueno. ¿Por qué terminó todo tan mal para mí? O sea, ¿por qué el que está viviendo las consecuencias, entre comillas, feas soy yo cuando yo intenté con todas mis fuerzas obrar lo mejor que pude? Y hoy tengo pérdidas y hoy me hace falta esto y me hace falta lo otro, pero Dios, quien conoce tu corazón, quien conoce tu obrar, quien conoce tu caminar, quien te ha dado promesa, quien es el que te ha dicho no temas, yo voy contigo, no desmayes, yo te voy a ayudar, yo siempre te voy a sustentar, que te voy a llevar con la diestra de mi justicia, que mi presencia irá contigo en todo momento, que te voy a dar descanso. Estuvo ahí ese día, en ese momento en el que tú viviste tu evento adverso y Él sabe tu necesidad. Y Él sabe lo que tú estás pidiéndole. Y Él te dará más de lo que tú le estás pidiendo. Porque Él conoce tu corazón. Pero nuestros proyectos son hacia un camino, pero el proyecto de Dios es mayor que nuestro propio proyecto. ¿Qué nos va a entregar nuevo Dios? Y yo lo creo en mi corazón. Dios nos va a entregar cosas nuevas. Dios nos va a dar cosas nuevas, cosas que habíamos perdido. Dios nos va a devolver cosas y nos las va a devolver en un nivel superior. Y yo
puedo decirlo en mi vida, o sea, por ejemplo, he sabido, pues desde que tuve mi primer celular, que si a mi teléfono le pasaba algo, el siguiente iba a ser mejor. Y mi primer teléfono fue un Siemens, algo así, A52, una cosita redondita, chiquitica. Y el siguiente fue mejor, y el siguiente fue mejor, y el siguiente fue mejor. Y me lo robaron y el siguiente fue mejor. Y me pasó y el siguiente fue mejor. Y esa palabra en mi vida de que cuando yo pierdo algo, lo siguiente es mejor, nunca me ha fallado y nunca me ha faltado, porque Dios es Dios de restitución. Otro personaje del cual hablamos mucho porque dice la palabra que este hombre, y es tremendo como dice el verso 1 del libro de Job capítulo 1, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios o del mal. El man era espectacular. El man se portaba bien, el man amaba a Dios, el man no hacía cosas malas. O sea, Job era un hombre honorable. Lo describe la escritura como perfecto y recto. O sea, y llama la atención eso porque es que se supone que si es perfecto, ¿para qué tengo que hacer la claridad de la rectitud? Oye, si hay perfecciones curvilíneas y con matices, no. Él era un hombre que su sí era sí, que su no era no, que actuaba conforme al temor de Dios. Y dice el verso 2 y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba en la mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía él todos los días. O sea, él presentaba sacrificio por él, por los hijos, por si acaso, trataba de cubrir todas las bases. Era un hombre intachable. Y sabemos nosotros, porque conocemos también muy bien esta historia, que Satanás pidió tentarlo y Satanás pidió permiso para atacarle. ¿Merecía Job ser atacado? ¿Merecía Job la suerte de infortunios que le siguió en su vida? Que perdió a su mujer, que perdió a sus hijos, que se enfermó, que terminó físicamente deteriorado. ¿Lo merecía él acaso? ¿Acaso él no había hecho mérito para algo mejor? Y Job en su vida a lo largo del libro, a lo largo de todos los textos, expresó esos malestares, expresó su confusión, él expresó, ¿qué pasa aquí, Dios? O sea, ¿qué está pasando? Y no solo se sintió confundido y temeroso, sino que fue acusado de sus amigos, porque seguro es que tú le embarraste, porque seguro tú hiciste algo mal, por eso te cayó la roya. Y así mismo nos sentimos nosotros a veces cuando nos pasan cosas que, que no tienen explicación. Y digo, Señor, tan imperfecta, tan mala persona soy, uy, desagradable, que me merezco esto, que me pase, que no merezco
recibir honra, sino que solo estoy recibiendo maltrato, vituperio, rechazos y toda clase de cosas malas. O sea, ¿por qué yo, Señor? ¿Qué pasa aquí? Yo me estoy portando bien. Y fue una pregunta que yo me hice y a veces aún me hago, Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? O sea, no tiene jamás nadie. Hay un dicho que tienen muy popular que dice que Dios, que no está en la Biblia, por cierto, pero dice que Dios le da las mejores, las batallas más grandes a sus mejores guerreros. Entonces, yo digo, Señor, pero no hay otro guerrero, o sea, búscate otro. Mira, ve, yo creo que allá el del diagonal, él también es guerrero. Que nosotros no entendemos y no vislumbramos el plan completo de Dios. Dios tiene un plan mayor. Y en la vida de Job era parte de su propio proceso de crecimiento, porque Job hacía lo que le habían enseñado y era una buena persona y se portaba bien y se ajustaba a la ley. Pero Job no había tenido un encuentro real con Dios y su adversidad le sirvió para tener un encuentro real con él. Por eso el Job en el libro dice, de oídas te había oído, y más mis ojos hoy te ven. ¿Sí? Le dice Job al Señor. O sea, yo había oído de ti, pero ahora puedo verte, ahora puedo palparte. Y en medio de su proceso, al final, en el capítulo 42, versos 10 al 11, dice la palabra, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que le habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová le había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Job vivió 4 cosas en su vida y en su proceso. Vivió confusión y frustración. Sufrió acusaciones injustas. Y en medio de su dolor hubo un momento en que dijo, yo reconozco la bondad y el poder de Dios. Hoy aprendo de mi vida, hoy aprendo de lo que estaba pasando en mí. Y disfrutó de la restitución de lo que Dios le devolvió. Yo he perdido muchas cosas. Y siempre que, como les dije, o sea, siempre que Dios me va a devolver algo mejor. Y yo no sé si usted lo puede creer como lo creo yo, pero si usted ha perdido algo en estos días, Dios le va a devolver algo mejor de lo que lo acaba de perder. Es que eso era bueno, sí, bueno, pero Dios te va a dar algo mejor. No porque lo que tenías era malo. A veces Amén. nos aferramos a las cosas. A veces nos aferramos a las cosas y no queremos soltarle y no las queremos dejar ir. Pero si Dios tiene un plan, su plan es mejor que el nuestro. Y por eso hoy le digo y le decimos juntos al Señor, Señor, me duele lo que he perdido, Señor, me duele lo que me quitaste, Señor, me duele los procesos que he atravesado, pero yo decido creer hoy que tanto como pasó en la vida de José, como pasó en la vida de Job, tú sigues siendo fiel, Señor, y tú cumples tu propósito en mí y tú me llevas a niveles que ni siquiera yo sospecho que puedo vivir. Porque cuando yo creo que me va a hacer falta, tu palabra me dice que tú eres mi proveedor y que nada, nada, nada me faltará.
Que no son mis fuerzas, Señor, las que llevan el sustento a mi casa y al de mi familia, sino que eres tú quien ha abierto las puertas para que el recurso llegue a mi vida. Que no soy yo con mi sabiduría, con mis estudios, con todo lo que he alcanzado a lo largo de la vida académicamente, sino que ha sido tu gracia y tu misericordia abriendo puertas en espacios inimaginados. Porque tú cuidarás de mí, Señor, desde mi desde que estaba en el vientre de mi madre me cuidaste y me cuidarás hasta el último día de mi existencia. Yo creo que Él cuida de nosotros y que no hay plan de Satanás que pueda desviar el propósito de Dios en nuestros corazones. Una característica tuvo Job en su vida, a pesar de todo, a pesar de que se confundió, a pesar de que estuvo frustrado, a pesar de que lo acusaron, a pesar de que un día dijo, ¿para qué me trajiste a vivir? O sea, ¿para qué me diste la vida? Nunca, nunca se fue en contra del nombre de Dios. No habrá nada ni nadie, dice la palabra, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. Y mientras su amor esté en nosotros, y mientras nosotros permanezcamos a su lado, sus promesas se cumplirán en nosotros. Y aunque hoy te sientas débil y aunque hoy te sientas desvalido y aunque hoy sientas que has perdido parte de la capacidad de gestión que podrías haber tenido, solo Dios quiere llevarte a otro nivel. La pregunta que nos tenemos que hacer frente a los cambios es, Señor, aquí estoy. Dime a dónde quieres que vaya ahora. Ya no estoy haciendo esto, ya salí de este lugar, cambié de empleo, ya me hice todo lo que tenía que hacer. Tú me estás moviendo las fichas. Yo quiero caminar hacia tu propósito, Señor, y dame la paz, guíame, muéstrame el camino. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te entregue hoy? ¿Qué es lo que hacia dónde me vas a llevar, Señor? Revélate a mí, revélate en sueños, háblame, Señor, a mi corazón, porque yo quiero entender tus caminos. José tenía sueños, Señor, y vio sus sueños cumplirse. Yo también quiero que mis sueños se cumplan. Yo quiero soñar lo que tú sueñas, Dios, para mí. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque estás a nuestro lado, Señor. Porque nos llenas de tu amor y de tu gracia por tu promesa, Señor. Hoy nos agarramos de esa promesa, Padre bendito, creyendo, Padre, que tú restituyes, Señor. Restituyes, Padre bendito, toda cosa que Satanás se ha podido llevar de nuestras vidas, pero que tú, Señor, quien tienes el control, quien hablas en tu palabra, que quienes te amamos, todo nos ayuda para bien, tú restituyes, Señor, lo que hemos perdido. En el nombre poderoso de ti, amado Jesús. Hay cosas que hemos perdido no porque otro se las llevó, sino porque nosotros decidimos botarlas. Pero aún así el Señor quiere devolverte ese tipo de cosas. Cosas que tú botaste también. Que las botaste por accidente. Que un día se perdieron, ni siquiera te diste cuenta cuando lo perdiste.
y algunas cosas que tú decidiste abandonar que hoy sientes que necesitas. El Señor quiere devolver ese tipo de cosas también a nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por glorificarte en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Bendice, Padre, bendice, Señor, nuestra casa, nuestra alacena, nuestro hogar, nuestra habitación, Señor. Rodéanos de tu presencia, tus ejércitos de ángeles visitando, Señor, nuestra casa. Y hoy declaramos sin poder y sin autoridad toda limaña y todo lo que se levante en contra tuya, Señor, y contra de tu conocimiento en nuestras vidas. Todo lo que ha querido venir a traer, Señor, conflicto, ansiedad, depresión a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, lo llevamos cautivo a la cruz, Señor, y nos declaramos libres, Señor, y declaramos que por tu llaga tú ministras sanidad sobre nuestros cuerpos, Señor. Que tú ayudas, Padre, que toda herida, Señor, tenga recuperación rápida, Señor. Que tú ayudas, Padre bendito, que todo dolor del alma sea sanado, Señor. Y que tu fuerza, Padre bendito, tu fortaleza, Señor, sea sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Nos abandonamos en ti, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y te damos gracias, Padre. Amén y amén.